La primera vez que Matías vio el nombre de su padre en un sobre sellado fue 2 días después del entierro. No hubo lágrimas entonces, solo un frío en las manos que no se iba con café ni con whisky. El notario había dicho algo sobre cláusulas especiales y decisiones diferidas, pero Matías no escuchó. Estaba mirando la ventana, el polvo suspendido en la luz de la tarde, pensando que su padre nunca más volvería a sentarse en esa silla. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a corazones en toda Latinoamérica, España y más allá. El sobre contenía una carta, 3 páginas escritas a mano, con la letra temblorosa de alguien que sabía que se estaba despidiendo. Matías la leyó de pie, en medio del despacho vacío, con el olor a tabaco y cuero viejo todavía impregnado en las cortinas. Su padre le pedía algo. No era dinero, no era perdón, era otra cosa. Había una mujer, alguien a quien Matías nunca conoció, alguien que vivía en un pueblo a 4 horas de la capital, en una casa que su padre había pagado durante 30 años sin que nadie lo supiera. La carta no decía amante, no decía segunda familia, solo decía, ella existe, y merece saber que no fui un cobarde hasta el final. Matías dobló el papel despacio. Lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No se lo mostró a su madre. No se lo mostró a su hermana. Esa noche, cenó con ellas en silencio, asintiendo cuando hablaban de trámites, de condolencias, de cómo seguir adelante. Pero algo dentro de él ya había cambiado de forma. Pasaron 2 semanas antes de que tomara el coche. No avisó a nadie. Salió temprano, con el sol apenas asomándose entre los edificios grises de la ciudad, y condujo hacia el sur. La carretera estaba vacía. Las montañas se alzaban a lo lejos como testigos mudos de algo que él todavía no entendía. El pueblo se llamaba San Esteban. Era uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las calles no tienen nombre oficial porque nadie lo necesita. Matías estacionó frente a una iglesia pequeña, de piedra desgastada, y caminó hasta la dirección que su padre había escrito en la carta. La casa estaba al final de una calle empedrada, blanca, con ventanas de madera azul, un jardín pequeño lleno de geranios. Matías tocó el timbre. Esperó. Tocó de nuevo. La mujer que abrió la puerta tenía el pelo gris recogido en un moño bajo, los ojos oscuros, profundos. No dijo nada al principio. Solo lo miró como si ya supiera quién era. «¿Sos el hijo?», dijo ella. No fue una pregunta. Matías asintió. Sintió que algo en su garganta se cerraba, pero no habló. Ella dio un paso atrás, abriéndole paso. Él entró. La sala era pequeña, ordenada. Había fotos en las paredes. Matías las recorrió con la mirada, y entonces lo vio. Su padre. Más joven sonriendo, con el brazo alrededor de esa mujer. Otra foto. Los dos en una playa. Otra. Un cumpleaños, una mesa con pastel, velas encendidas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Matías sin mirarla. 32 años. Matías cerró los ojos. 32 años. Toda su vida, toda la vida de su hermana. Su madre envejeciendo en una casa donde su padre llegaba tarde, siempre cansado, siempre con excusas. Y aquí, en este pueblo, otra versión de él. Una que sonreía. «Él nunca me habló de vos», dijo Matías. «Lo sé». «¿Por qué?». Ella se sentó en el sofá, despacio, como si las palabras le pesaran físicamente. «Porque eligió no romper lo que ya tenía, pero tampoco pudo dejarme ir». Matías sintió rabia. Pero no era solo rabia contra su padre, era contra ella también, contra el tiempo, contra el hecho de que esa casa existiera, de que esas fotos existieran, de que hubiera una vida entera construida en secreto mientras él crecía creyendo en algo que ahora parecía frágil. «¿Qué querés de mí?», preguntó Matías. «Nada», respondió ella. «Tu padre me dejó esta casa.
Ya está pagada. No necesito nada más. Solo quería que supieras que él fue feliz acá, que no todo fue mentira. Matías se quedó callado. Miró por la ventana. El sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja los tejados del pueblo. Se preguntó si su padre había visto esa misma luz miles de veces, sentado en esa misma sala, con esa misma mujer. ¿Tuvieron hijos?, preguntó, sin saber si quería escuchar la respuesta. No. Un alivio pequeño, casi vergonzoso, se instaló en su pecho. Matías se levantó. Necesitaba aire. Salió al jardín. Ella no lo siguió. Se quedó sentada, inmóvil, como si ya hubiera aprendido a vivir con el silencio. Afuera, el aire olía a tierra mojada. Matías encendió un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. El humo subía lento, disipándose entre las hojas de un árbol viejo que crecía junto a la cerca. Pensó en su madre, en cómo lo miraría si supiera dónde estaba, en cómo se rompería su rostro si le contara. Pensó en su hermana, que adoraba a su padre, que guardaba una foto de él en su billetera. Pensó en la empresa familiar, en el apellido que todos respetaban, en la imagen de hombre íntegro que su padre había cultivado durante décadas. Y entonces entendió algo. Su padre no le había pedido que revelara la verdad, le había pedido que la cargara. Matías volvió a entrar. La mujer seguía en el sofá con las manos cruzadas sobre el regazo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Matías. «Elena». Matías repitió el nombre en silencio. Elena. Un nombre que nunca había escuchado en su casa. Un nombre que su padre había pronunciado miles de veces, en secreto, en este lugar. ¿Sabías que él estaba enfermo?, preguntó Matías. Sí. Venía menos los últimos meses, pero nunca dejó de llamar. Y cuando murió, me enteré por el periódico, dijo ella con una calma que dolía más que cualquier llanto. Vi la esquela, estuve en el funeral, pero me quedé atrás. Nadie me vio. Matías sintió un nudo en el estómago. Imaginó a esa mujer parada entre los árboles del cementerio, viendo desde lejos cómo bajaban el ataúd, cómo su madre lloraba, cómo él, Matías, ponía una mano sobre el hombro de su hermana. Elena había estado ahí, invisible, borrada. «¿Por qué no te acercaste?». «Porque no era mi lugar», respondió ella, sin amargura, solo con una aceptación que parecía tallada en su voz. «Yo elegí esto. Sabía cómo iba a terminar». Matías se sentó frente a ella. La miró a los ojos por primera vez. «¿Lo amaste?». Elena sonrió apenas, una sonrisa triste, llena de años. «Más de lo que debí». Matías se quedó esa noche en un hostal del pueblo. No podía volver todavía. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué iba a hacer con lo que ahora sabía. A la mañana siguiente, caminó por las calles vacías de San Esteban. Saludó a un par de ancianos que lo miraron con curiosidad. Entró a una panadería. Compró pan recién hecho. Se sentó en un banco de la plaza y comió despacio, viendo cómo el pueblo despertaba. Se preguntó cómo habría sido la vida de su padre aquí, si se sentaba en ese mismo banco, si conocía al panadero, si alguna vez había caminado de la mano con Elena, sin miedo, sin esconderse. Volvió a la casa de Elena al mediodía. Ella estaba en el jardín, regando las plantas. Al verlo, dejó la regadera en el suelo. «¿Vas a decirle a tu familia?», preguntó ella. Matías no respondió de inmediato. Se quedó parado en la entrada, con las manos en los bolsillos. «No sé». Elena asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. «Si lo haces, no lo hagas por mí. Yo ya hice las paces con esto». «¿Y si no lo hago?», preguntó Matías. «¿Qué cambia?». «Nada, y todo». Matías regresó a la ciudad esa tarde. Condujo en silencio, con la radio apagada, viendo cómo el paisaje cambiaba de montañas a llanuras, de llanuras a autopista, de autopista a ciudad. Cuando llegó a su casa, su madre lo llamó. Le preguntó dónde había estado. Matías dijo que había necesitado despejarse,
que había ido a la costa. Ella no insistió. Esa noche, Matías se sentó en su escritorio. Abrió su laptop. Empezó a escribir un correo a su hermana. «Tengo que contarte algo sobre papá». Escribió 2 párrafos, los borró, volvió a intentar. Borró de nuevo. Cerró la laptop. Pasaron semanas. Matías volvía de vez en cuando a San Esteban. Nunca avisaba, solo aparecía. Elena lo recibía sin preguntas. A veces tomaban café en el jardín, a veces caminaban por el pueblo, a veces no hablaban, solo estaban. Un día, Elena le mostró una caja. Estaba llena de cartas, cientos de cartas que su padre le había escrito a lo largo de los años. Matías las leyó todas, una por una, en silencio. En esas cartas, su padre era alguien distinto, vulnerable, lleno de dudas, lleno de amor. «¿Por qué me mostras esto?», preguntó Matías. «Porque necesitas saber que él no fue solo lo que vos viste, fue más, y también fue menos». Matías guardó una de las cartas en su bolsillo. No le pidió permiso. Elena lo vio, pero no dijo nada. De vuelta en la ciudad, Matías empezó a notar cosas que antes no veía. La forma en que su madre hablaba de su padre, siempre con una distancia educada, nunca con verdadera intimidad. La forma en que su hermana idealizaba cada recuerdo, construyendo un monumento donde antes había un hombre. La forma en que todos en la empresa repetían frases hechas. Un hombre de principios, un líder ejemplar. Matías se preguntó si alguien realmente lo había conocido. Una noche, su madre lo invitó a cenar. Solo ellos dos. Hablaron de negocios, de la familia, de los planes para el futuro. Y entonces, casi al final, ella dijo algo que lo detuvo en seco. «Tu padre no era perfecto, Matías». Él la miró sorprendido. «Lo sé». «No, no lo sabes», dijo ella con una calma firme. «Pero no importa. Lo que importa es lo que decidimos recordar». Matías sintió que algo se quebraba dentro de él. Quiso preguntarle si sabía, si siempre supo, si había elegido el silencio de la misma forma que su padre. Pero no lo hizo, porque entendió que algunas preguntas no tienen respuestas, solo tienen consecuencias. Esa noche, Matías sacó la carta que había tomado de la casa de Elena. La releyó. En ella, su padre escribía: «A veces pienso que soy 2 hombres, uno que todos conocen, y otro que solo vos conocés. No sé cuál es el real. Quizás ninguno. Quizás los 2». Matías dobló la carta. La guardó en un cajón de su escritorio. Y decidió. No le diría nada a su madre. No le diría nada a su hermana. No destruiría la imagen que todos tenían de su padre. Porque esa imagen, aunque falsa, sostenía algo. Sostenía a su madre. Sostenía a su hermana. Sostenía el apellido, la empresa, la memoria. Pero él cargaría con la verdad. Solo. En silencio. Volvió a San Esteban una última vez. Elena estaba en el jardín, como siempre. Matías se sentó a su lado. «No voy a decir nada», dijo. Elena no pareció sorprendida. «¿Estás seguro?» «No, pero es la decisión que tomo». Ella asintió. Puso una mano sobre la de él, apenas un segundo. Luego la retiró. «Gracias», dijo. Matías no supo qué responder. Esa fue la última vez que la vio. Los meses pasaron. Matías siguió con su vida. Trabajó. Salió con amigos. Tuvo una relación que no llegó a ninguna parte. Asistió a cenas familiares. Sonrió en fotos. Cumplió con su rol. Pero algo en él había cambiado. Se volvió más callado. Más observador. Empezó a notar los silencios entre las personas, las cosas que no se decían, las verdades que todos guardaban porque era más fácil que revelarlas. Un día, su hermana le preguntó si estaba bien. «Sí», dijo Matías, «solo estoy cansado». Ella no insistió. Una noche, Matías soñó con su padre. Estaban en el jardín de Elena, pero su padre no hablaba, solo lo miraba, y en esa mirada había algo, parecido a disculpa, o quizás a alivio. Matías no estaba seguro. Cuando despertó, eran las 4 de la mañana. Se quedó despierto hasta el amanecer,
pensando en todo lo que había perdido al guardar ese secreto, y en todo lo que había protegido. Pasaron años. Matías se hizo cargo de la empresa, se casó, tuvo un hijo. Le puso el nombre de su abuelo, como era tradición. Su madre murió en paz, rodeada de su familia, con una foto de su esposo en la mesita de noche. Su hermana siguió hablando de su padre como un héroe. Matías nunca la corrigió. Elena murió sola, en su casa de San Esteban. Matías se enteró por casualidad, semanas después. No fue al funeral. Envió flores. Sin nombre. Sin mensaje. Cuando su hijo creció, le preguntó por su abuelo. Matías le contó las mismas historias que todos contaban. El hombre de principios, el líder ejemplar, el padre ejemplar. Y mientras hablaba, sintió el peso de la carta en su memoria, el peso de Elena, el peso del jardín, de las fotos, de los 32 años que nadie conoció. Pero no dijo nada, porque había aprendido que el silencio también es una herencia, y que a veces, proteger una mentira es la única forma de mantener intacto lo que otros necesitan creer. Matías envejeció llevando dos versiones de su padre, la que todos conocían, y la que solo él conocía. No sabía cuál era la verdadera. Quizás ninguna, quizás las dos, pero eso ya no importaba. Lo que importaba es que había elegido, y esa elección lo había definido tanto como cualquier verdad. Hubo noches en las que Matías se preguntó qué habría pasado si hubiera hablado, si habría liberado algo en su madre, si su hermana habría entendido, si el apellido habría sobrevivido. Pero nunca lo sabría, porque no había vuelta atrás. Y quizás eso era lo más difícil de todo. No la decisión en sí, sino saber que nunca podría deshacerla. Una tarde, ya mayor, Matías volvió a San Esteban. La casa de Elena ya no existía. Habían construido un edificio pequeño en su lugar. El jardín había desaparecido, los geranios, el árbol viejo, todo. Matías se quedó parado frente al terreno vacío, con las manos en los bolsillos, sintiendo el viento frío de la tarde. Y entonces lloró. Por primera vez desde el entierro de su padre, lloró. No por lo que había perdido, sino por lo que nunca había podido decir, ni a su padre, ni a Elena, ni a sí mismo. Porque guardar un secreto no es solo callar. Es cargar con el peso de todas las conversaciones que nunca existieron, de todas las preguntas que nunca se hicieron, de todas las respuestas que se quedaron atrapadas en el silencio. Y ese peso no desaparece, solo se vuelve parte de uno. Como una cicatriz que nadie ve, pero que siempre está ahí. Matías volvió a su coche. Encendió el motor. Y mientras conducía de regreso a la ciudad, pensó en su hijo. En si algún día él también descubriría algo. Si también tendría que decidir entre la verdad y la paz de otros. Y si lo hacía, Matías no sabría qué aconsejarle. Porque no hay respuesta correcta. Solo decisiones, y consecuencias, y silencio, siempre. Silencio. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Suscríbete y comenta desde dónde la estás viendo. Leo todos los comentarios.